Dice Carlos Pañi que va a hablar de algo tan sencillo como la ley. Y ya le vamos a adelantar una pregunta. ¿Qué le pasa a un país cuando no cumple las leyes? Bueno, es una vieja pregunta, Voy a empezar con una historia lejana que refiere a un rey, un rey importante en la historia de Europa, en la historia de Alemania, que es Federico de Prusia, Federico el Grande, que uno lo estudia en la secundaria cuando estudia el despotismo ilustrado. Un monarca absoluto, ligado a la filosofía, a la música, que estaba en su palacio y tenía enfrente un molino. Cualquier parecido con el presente de historias de poderosos y molineros es casualidad. Tenía un molino que le molestaba la visión. Entonces dijo, voy a comprar el terreno. El dueño del molino, que era un humilde molinero, dijo, no quiero venderle. Le duplicó la oferta. No quiero venderle. Bueno, a la tercera oferta rechazada de Federico el Grande al molinero, el molinero apareció en el palacio. Y Federico el Grande dijo, bueno, finalmente como corresponde se rindió y me va a vender el terreno, porque si no se lo voy a estropear. Y el molinero no se había rendido. Apareció con una medida cautelar de un juez que impedía la expropiación. Federico el Grande miró el texto del juez y dijo, me alegra que todavía queden jueces honestos en Berlín. Esta historia se cita muy frecuentemente, la historia de Federico el Grande y el molinero, para poner de manifiesto, para subrayar dos cuestiones. Uno, el valor de que existe una justicia independiente. Y dos, la enorme importancia que tiene la ley para el débil, no para el poderoso. La ley está inventada para que el débil le pueda oponer una verdad al poder. Bueno, nosotros estamos en discusión todos estos días acerca del uso de la ley respecto de varios principios. Un principio, la propiedad privada. Otro principio, la independencia de los jueces. Otro principio, la autonomía provincial. ¿Por qué? Porque el gobierno emitió un decreto para quedarse con una empresa, voltear la propiedad privada. Cuando esa empresa estaba en un concurso, un juez provincial, es decir, avasalló el poder de la justicia y también fue sobre la provincia. Estoy hablando, obviamente, de Vicentín. Molineros. Volvió sobre sus pasos, sabiamente, Alberto Fernández, pero nos queda abierto el problema de cuánto valen las leyes. Pongo otro ejemplo. Amadou Boudou fue liberado, se le concedió la prisión domiciliaria, un juez, el juez obligado, porque tiene que hacerse cargo afectivamente de su familia en medio del coronavirus, dado que su mujer no puede viajar desde México. Su socio, José María Núñez Carmona, acusado como él de quedarse con Chicone, está en una lista de gente vulnerable al coronavirus y sin embargo no consiguió la prisión domiciliaria. Nariga, Núñez Carmona, sigue preso. Boudou está en su casa. ¿Por qué será? ¿Será porque uno es político y el otro no? ¿Será porque uno es amigo de la vicepresidenta y el otro no? Ya que hablamos tanto de Lofer. Seguimos con el tema de cuánto valen las leyes. En el Consejo de la Magistratura está sometido a una investigación, entre comillas, una investigación medio de juguete, en broma, el juez Rodolfo Canicova Corral, que es una especie de Ollarvide, para entendernos. Está investigado porque no puede explicar la casa donde vive, no puede explicar la casa que alquila, 25 viajes en aviones particulares. Un consejero de la magistratura encargado de juzgar a los jueces, Más Vélez, lo investigó y dijo, no encontré nada. Después le dio tanta vergüenza que cuando se iba a tratar ese dictamen dijo, lo retiro. Más Vélez, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, abogado, profesor de Derecho. El presidente de la Comisión de Disciplina dice, no, me hago yo cargo de este dictamen que dice que no se le pudo encontrar nada al juez Canicova porque no se lo investigó. Rector de la Universidad de Lomas de Zamora, el que dice me hago cargo. Ahora no se animan a perdonarlo porque fue un escándalo. Pero aparece un juez, el juez Culota, que dice, Canicova cumple años el 29 de julio, tiene 75 años, se tendría que ir,
prorroguemos esa medida y dejémoslo hasta fin de año, a él y a otro juez más, que se llama Meal. ¿Por qué me interesa este caso? Porque la idea de que los jueces se tienen que ir a los 75 años está en la Constitución. Y estamos a punto de reformar la Constitución con una resolución del Consejo de la Magistratura, porque hay gente que tiene más privilegios o más derechos que otros. Esto no es un tema de seguridad jurídica destinada solo a la inversión. El pobre que vive en un barrio popular y recibe un beneficio, pero para cobrar ese beneficio tiene que ir a una marcha a la que lo lleva el piquetero, ese está afectado por la seguridad jurídica y a ese le falta la ley. Martín Fierro, José Hernández le hace decir, en el siglo XIX, la ley es como el cuchillo, no corta al que la maneja. Esa es nuestra cultura frente a la ley. Así vive un país sin leyes. ¿Y qué le pasa a un país que vive sin leyes, digamos, en relación a su economía, por ejemplo? ¿Se puede crecer en un país sin leyes? Bueno, te pongo un caso. Yo soy un inversor. Normalmente cuando se dice un inversor, hay un reflejo a pensar un inversor extranjero. No, un inversor local. Quiero invertir. Quiero hacer un negocio, montar una empresa, supongamos. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Qué pasa si patino y no puedo, contraigo un crédito que no puedo pagar? Bueno, supuestamente voy a un concurso. Leo la ley de concursos antes de hacer el negocio, a ver qué me va a pasar. Si soy extranjero, lo mismo, voy a un país a ver cuáles son las reglas. Ahora resulta que en vez de ir a un concurso, puede haber un decreto del Poder Ejecutivo que dice, como no pagó las deudas, lo expropio. No está escrito en la ley. Por lo tanto, en un país así, no invierto. Ahora, la misma pregunta vale, insisto, porque siempre hay un tema de ligar seguridad jurídica con riqueza. La persona que cobra un plan o un beneficio para trabajar en una cooperativa de construcción en el corazón de Quilmes, en Villa Itatí, y le dicen, si querés seguir cobrando tenés que venir a la manifestación, a ese también le están violando la ley. Ese tampoco tiene seguridad jurídica, porque sería un derecho que no tendría que transar a cambio de nada. No tiene ninguna contraprestación obligatoria. Obviamente. Bueno, Mitre, Bartolomé Mitre, allá por 1848, escribió, este país se va a salvar el día que la emoción que nos provocan los caudillos la despierten las leyes. Carlos, vos en el ejemplo que dabas, llegaba la resolución del juez, llegaba la ley y prácticamente se acababa la discusión. Acá no fue así. Acá el gobierno insistió con que la cuestión era legal, con que era constitucional, mandó a leer la ley a la sociedad, pero finalmente no tenía razón y hubo una marcha que generó también este retroceso del gobierno. Hay política acá, además de ley. Bueno, evidentemente cuando la sociedad encuentra que no tiene una representación transparente, activa, en la dirigencia política sale a la calle. La democracia está hecha para que la gente no salga a la calle. La democracia representativa está hecha para que uno tenga un representante que equilibre el poder y que pueda defender la ley. Cuando salimos mucho a la calle no es un buen síntoma. Puede ser un síntoma saludable porque se corrige una medida equivocada, pero el sistema no fue pensado, la política no fue pensada para que todos tengamos que salir a la calle. Está pensada para que el Estado funcione como corresponde. Carlos, el juez Fait fallecido decía siempre que en la Argentina las leyes son un puñado de sugerencias. ¿En qué momento y cómo se puede cambiar esa situación que está ya tan instituida y a todos nos parece normal que sea un país sin leyes? Bueno, una institución es la justicia. Hay otra institución que es el Consejo de la Magistratura, que vigila a los jueces. Ahora estamos, a medida que uno le pone la lupa al Consejo de la Magistratura, nos encontramos con que tiene tantos vicios o más que Comodoro Pi. Bueno, estamos ante un problema institucional que se cambia votando, se cambia exigiendo, lo cambia el periodismo publicando, digamos, se cambia con más libertad y con más equilibrio. El gran organismo de control, no nos engañemos, es la prensa, es el periodismo que señala estas cosas y por eso molesta. Gracias, Carlos.